Buenos días. En la clase vamos a ver tres teorías sociológicas referidas a la educación. Obviamente no son todas, pero son las que más se trabajan en los profesorados. Sin más que decir, vamos a comenzar. En primer lugar tenemos la corriente funcionalista, es decir, educación es igual a empleo. Dependiendo de qué nivel educativo tengas, va a ser qué tipo de empleo vas a poder acceder. Aquí podemos ver bien cómo es la relación entre el mundo educativo con el mundo laboral. Esta corriente tuvo su auge entre los 50 y los 60. Y como siempre me gusta aclarar a mí, no porque así aparezca en el manual, en el libro o te lo hayan presentado, es porque pasa exactamente así. No es que una corriente aparece y después desaparece porque aparece otra. A veces se adaptan, a veces se combinan o a veces ya estaban desaparecidas y algún político de turno las retoma porque le conviene y cuando sube al poder o lidera, la usa para la revive, la retoma para llevar a cabo una mirada o una forma de tratar cierta temática de la sociedad. Por ejemplo, en este caso, la educación. La educación aquí también es un área prioritaria de intervención del Estado. Las posiciones sociales son el resultado de la capacidad y esfuerzo individual. Esta área de la educación es realizar la justicia redistributiva. En la práctica, lo que hizo el funcionalismo clásico fue idealizar el currículum. Es decir, no importaba el docente si él podía adaptar, si él podía aportar algo, no importaba nada el docente y tampoco importaba nada el alumno, es decir, no importaba su ritmo de aprendizaje, no importaba si tenía problemas de aprendizaje, no importaba si él podía llegar a esa misma conclusión, a esa misma solución de otra manera, porque no importaba el alumno. Lo único que importaba era el currículum, en la que básicamente yo he estado, te digo, mira, para séptimo, en naturales vos tienes que dar estas 5 unidades sí o sí, y estos temas como te los doy sí o sí. Y así como te mando el libro, te mando el manual o te mando la hoja del currículum, así tal cual la tienes que dar. Y entonces el docente solamente daba una clase magistral y el alumno solamente tiene que hacer un conocimiento enciclopédico de memoria y repetir como loro lo que el docente le decía. Y en el examen era eso, repetir como loro sin buscar relación, sin dar ejemplo. Así como lo había visto en la clase, así lo tiene que dar. Esto básicamente era la educación de esta época. Durante los 60 cobró importancia la preocupación por examinar y comparar los altos y bajos rendimientos que demostraban los niños y jóvenes en la educación, altos para las clases medias y superiores y deficitarios para las clases bajas. Por ejemplo, aquí van a ver la imagen que siempre que se trabaja este tema, el docente a cargo siempre sabe mostrar, o ustedes googleen, ponen corriente funcionalista y les sale, que es básicamente que por un lado entraban estudiantes de diferentes clases sociales y esta escuela que buscaba hacer uniforme a todos los que salían, a los estudiantes que por su ritmo de aprendizaje, sus problemas de aprendizaje, o porque no ver cabida, no tener voz ni voto en la currícula o en la clase, terminaban abandonando, desertando, saliendo del sistema, y entonces ahí vemos cómo esta educación desechaba a aquellos que no se podían adaptar o seguir el ritmo en la que se presentaba el currículo. Y entonces por eso vemos ahí como por una cañería de esta escuela están saliendo un montón de estudiantes. Y por el otro lado salían los estudiantes correctos, los estudiantes que han conseguido el título, que van a ser personas de bien, que van a ser esas personas que van a ser los engranajes que muevan la sociedad, que era básicamente esta idea que se tenía en esta época. Después vamos a continuar con la siguiente corriente. Tenemos en segundo lugar la corriente de conflicto y reproducción, que tuvo su auge entre los 60 y los 70. Aquí podemos ver cómo ha habido muchos autores, sobre todo marxistas, o que tenían como referente a Marx. Este ya lo vamos a ir trabajando más a fondo, autor por autor. Van a tener sus propios videos en el canal a futuro, así que no se preocupen. Aquí lo estamos viendo a las tres corrientes al pasar, a grosso modo, de manera simple. Ya después vamos a complejizar un poquito más. Tenemos, por ejemplo, para Althusser, quien piensa que la educación es un aparato ideológico del Estado. Es decir, dependiendo de la ideología que tenga ese grupo que toma el poder, va a ser cómo van a entender las diferentes esferas de lo que conforma la sociedad. Y cómo entiende la educación, cómo entiende el trabajo, cómo entiende la salud, cómo entiende la seguridad, cómo entiende la agricultura, la producción, la ciencia, etc. Es decir, para Althusser, la educación va a depender de la ideología que tenga el Estado. Después tenemos a Basil Bernstein que dice, cuando un niño aprende su lengua, aprende al mismo tiempo los códigos de su estructura social.
Bernstein habla de código elaborado que pues, vendría siendo el lenguaje formal, el lenguaje que uno usa o sabe cómo tiene que hablar, sabe cómo tiene que comportarse en ciertos ámbitos. Por ejemplo, en la primaria nos enseñaban de que siempre que llegaba una maestra teníamos que levantarnos y decir, buenos días, señorita Elisa. Y teníamos que hacer el silabeo, levantarnos y decir este saludo de buenos días o buenas tardes a la persona que llegaba. Y ya nos acostumbraban a eso, o que si teníamos que salir al baño o teníamos hambre, queremos comprar algo, decir, profe, señor, ¿puedo ir a comprar galletas? Señor, tengo ganas del baño, ¿puedo ir al baño? Bueno, como que ya nos acostumbraban en la primaria a que tengamos ese lenguaje, sería de cierto modo el lenguaje formal porque es el lenguaje aceptado por todo el grupo social. Y que es común a todos nosotros. O, por ejemplo, si ya éramos adolescentes o son jóvenes adultos y estamos en la mesa familiar, decir, ¿me puedes pasar la gaseosa? O, alguien me puede pasar las papas, o alguien me puede pasar el plato. Bueno, es como que sabemos que en la mesa nos tenemos que comportar de cierta manera. Entonces podríamos decir que esas palabras que usamos para diferentes ámbitos y el saber cómo comportarnos en ciertos ámbitos comunes es el código elaborado. Y después está el código restringido, que tiene que ver con el entorno cultural nuestro. Por ejemplo, hay alumnos que les va a tocar que putean mucho. Y capaz que si ustedes son de primaria y dicen, no, y buscan corregirlo, y dicen, no, aquí no se putea, aquí se respeta, o capaz que lo quieren sancionar. Y capaz que no están así, capaz que en su barrio o que su propio grupo familiar está en un entorno en el que se putea cada 2 por 3. Entonces es algo muy común para el niño y es como que a veces está la pelea entre el que nosotros lo queremos decir, no hay que putear tanto, y después llega a la casa y la madre y el padre están meta putea cada 5 palabras que dice, y entonces el niño dice, al final, ¿qué hago? ¿Está bien decir malas palabras o no está bien decir malas palabras? Y entonces a veces puede llevar a confusión o a no saber realmente el niño cómo comportarse o decidirse por una o por otra. A veces también hay palabras o vocablos que se entienden solamente en cierto grupo social o con cierto grupo de amigos o en ciertos barrios. Por ejemplo, si tenemos amigos que son deportistas, capaz que haya palabras del deporte que alguien que es ajeno al deporte diga, ¿qué están hablando estas personas? O por ejemplo, si tenemos amigos otakus, amigos que les gusta la animación japonesa y saben alguna que otra palabra japonesa, si se ponen a hablar así, usando esas palabras, y está el profe y dice, ¿qué hablarán esto? O si alguien afuera, ajeno a esta subcultura, tribu urbana, como lo quieran ver, lo escucha y dice, ¿de qué miércoles están hablando estos pendejos? Entonces, como que esas palabras, esas palabras o vocablos solamente funcionan en ese grupo social. Por ejemplo, también en los barrios también hay ciertas palabras o ciertas formas de comportarse que son aceptadas o otras que no son aceptadas en ese barrio. Por ejemplo, una palabra tipo de un barrio de aquí, de una zona marginal, que existe la idea del peaje. Entonces, si yo le digo que peaje, ustedes capaz que googleen o tengan una imagen de peaje de una cabina en la que hay un policía o alguien del estado que te cobra porque estás pasando de frontera o porque estás cruzando de una ciudad a otra o de un pueblo a otro. Es decir, tenemos esa imagen de peaje. Pero en un barrio marginal de mi provincia, peaje significa de que hay zonas en las que hay ciertas personas que si vos no le das dinero, les das algo, o te putean, o te amenazan, o te hacen pasar un mal momento, o incluso depende de cómo están de ánimos o cómo están, si han consumido o no consumido ciertas cosas, te pueden atacar o te pueden robar algo. Entonces en cierto barrio es como decir, bueno, allá mira, si va por ahí tienen que llevar para el peaje. Y entonces si llega un antropólogo, un sociólogo o alguien fuera de ese barrio y no sabe esto, la va a pasar mal. Entonces por eso digo, este código restringido tiene que ver con esas palabras, vocablos o formas de comportarse que son típicas de un barrio, de un grupo social, de un grupo de amigos o de un cierto entorno. Según su estudio, el niño de clase trabajadora aprende a responder solo a órdenes, mientras que el niño de clase media aprende relaciones de causa y efecto. Es decir, para Bernstein, los niños de clase baja solamente aprenden o actúan por el imperativo. Es decir, el adulto dice, ya me vas a comprar eso, ya vení a la mesa, ya vas a limpiar esto,
más vale que no te vean todo el día, no te quiero ni ver. Bueno, entonces está acostumbrado a los gritos y al imperativo, es decir, al que le ordenen. Entonces él actúa solamente por la costumbre de que le gritan y que tiene que hacer eso, pero no sabe realmente por qué tiene que hacer eso o por qué tiene que comportarse de esa manera. En cambio, según Bernstein, el niño de clase media sí está acostumbrado a entender la causa y efecto. Por ejemplo, que el adulto le diga, podrías ir a comprar harina porque con la harina voy a hacer el pan o con la harina voy a hacer la masa para hacer la pizza. Y entonces el niño de clase media dice, ah, bueno, mira, voy a comprar la harina porque así voy a comer un rico pan o voy a comer semejante pizza que arma mi tía. Entonces el niño de clase media lo acostumbran a que sepa el por qué debe actuar o por qué debe hacer cierta acción. Entonces también Bernstein va a hablar de que hay dos tipos de familia, la de orientación posicional y la de orientación personal. En la orientación posicional, el poder o derecho de mandar reside en términos de estatus formal, ya sea la edad o el sexo. Es decir, si es, en ese tipo de familias, el que tiene más edad, por ejemplo, el abuelo es el que va a tener la última palabra, o el que va a ordenar a todo el mundo, o el que vos le tienes que hacer caso sí o sí. O si hablamos de otro tipo de familia, puede ser el padre. Entonces aquí hablamos del sexo, de que es el hombre de la casa, esa frase que sabemos decir. Es el hombre el que manda aquí, el hombre el que tiene la última palabra, el hombre el que tiene que decir si se va a casar o no, si se va a juntar o no con esta persona. Es el hombre el que tiene la última orden. Existe una clara separación de roles tanto en el marido y la mujer como entre padres e hijos. Es decir, en este tipo de familia uno decir, esta es mi mujer, estos son mis hijos. Y entonces como que el marido o el hombre de la casa tiene como esa mirada de que aquí mando yo. Y entonces aquí se hacen las cosas como yo digo, en este tipo de familia. Esto se ve reflejado en las familias que ocupan un lugar en la mesa de acuerdo a un estatus social. Por ejemplo, cuando yo era chico, se daba mucho esto de que estaba la mesa de los grandes y la mesa de los chicos. Y dentro de la mesa de los chicos, en las esquinas, se sentaban, como quien dice, los más grandes de la mesa de los chicos. Y dentro de la mesa de los adultos, siempre estaban en las puntas o los abuelos o la persona más importante del grupo familiar. Y así, dependiendo de dónde te sentabas, era tu rol o tu papel dentro de la familia. No era así al azar donde se sentaba uno. Y después tenemos la familia de orientación personal. La conducta es tema de debate con los padres. Es característica de la clase trabajadora que se inserta en la comunidad. Es decir, aquí no están así como definidos los roles. Aquí también puede mandar la mujer. Aquí también uno se puede sentar en la mesa donde quiera. Se puede charlar los roles, se puede charlar diferentes situaciones, porque no hay, como quien dice, alguien imperativo, alguien que ordene. De aquí durante esta corriente también vemos lo que se habla de bajo rendimiento y capital cultural. ¿A qué se debe el bajo rendimiento? El bajo rendimiento aparecería así no en función de bajas aptitudes intelectuales, sino en virtud de diferencias culturales y de identidad social que se expresan en la organización escolar. Es decir, la escuela va por su lado, va por su ritmo y uno está acostumbrado a ciertos temas verlos de otra manera. Por ejemplo, decir, bueno, una casa es y dar una definición. Y el alumno diga, no, o sea, para mí la casa es esto. Y entonces, como que hay este problema en no poder conjugar, no poder combinar, no poder buscar un término medio o equilibrio entre el concepto de casa que tenga el alumno y el concepto de casa que dice la currícula o el docente tiene su idea. Entonces, por eso es que a veces el alumno no es que falla o tiene bajo rendimiento según el esta corriente, perdón, de conflicto y reproducción. No es que el alumno tenga bajo rendimiento porque no entienda el concepto, porque no entienda el tema, sino que para él la definición es incorrecta porque para él casa significa otra cosa diferente a como la trabajan en la escuela. Y entonces por eso fracasa o tiene baja nota porque no cumple con el vocablo técnico, entre comillas, o la forma de entender ese vocabulario que le presenta la escuela. ¿A qué se llama capital cultural? Bourdieu plantea que existen tres estados. Un estado incorporado al individuo, que son hábitos y disposiciones durables del organismo. Un estado objetivado en bienes culturales, libros, cuadros, máquinas, etc. Y un tercer estado que es el institucionalizado, que se expresa fundamentalmente en los títulos escolares. Es decir, cuando uno dice, yo tengo la primaria, yo tengo la secundaria, yo tengo la tecnicatura, yo tengo la licenciatura, yo tengo el posgrado, yo tengo el máster, yo tengo el doctorado, y así vamos llenando el título.
Es decir, a esto quiere hablar con capital cultural. Cuando nosotros sacamos a reducir hasta qué nivel hemos llegado en lo que es el paso por la escalera educativa. ¿Cuáles son los rasgos del capital humano? Durabilidad, transparencia y exhaustividad. Durabilidad, la capacidad de generar prácticas estables en el tiempo. Transparencia, la capacidad de aplicar a la mayor cantidad de campos posibles. Exhaustividad, reproducción de la práctica de un grupo social. Bueno, tenemos aquí la escuela de Althusser, que es la escuela para Althusser, que más o menos ya venimos hablando, charlándolo. Para Althusser, ¿qué es la escuela para Althusser? La dominación ideológica es ejercida por los aparatos ideológicos del Estado, uno de los cuales es la escuela. La principal función de la escuela es contribuir a garantizar las condiciones de producción mediante la producción de posiciones ideológicas de los individuos, pero además contribuye a la reproducción de las fuerzas productivas mediante la transmisión de habilidades y saberes que reproducen la división social del trabajo. Es decir, dependiendo de cómo salga la persona de la escuela, es a qué nivel social va a poder acceder. Si abandona la escuela, va a ser el obrero que va a tener los peores trabajos. Si ha terminado la escuela, capaz que va a tener el trabajo de capataz. Y si ha ido más allá de la secundaria, capaz que pueda ser un jefe o ocupar los cargos más altos. A eso quiere decir Althusser de cómo está esta relación entre el mundo productivo y y el mundo escolar. ¿Cómo ven a la escuela Bowles y Shintis? La escuela presenta una educación burocrática que impide la igualdad y el desarrollo personal precisamente porque está organizada para producir la conciencia y las relaciones sociales adecuadas para formar al futuro trabajador. Las escuelas ayudan a suministrar las capacidades técnicas y sociales que necesita la empresa industrial e infunden respeto por la autoridad y la disciplina en la mano de obra. Las relaciones de autoridad y control en la escuela, que son jerárquicas e incluyen un énfasis en la obediencia, están en paralelismo directo con lo que domina el lugar de trabajo. Las recompensas y castigos obtenidos en la escuela son también una réplica de los del mundo del trabajo. Es decir, cuando nosotros docentes decimos, bueno, qué bien que has respondido, toma un caramelo. Ah, qué bien que has respondido, toma una carita. Ah, qué bien que has participado, toma aquí una notita para tus padres. Ah, qué bien que has participado, aquí tienes un punto más. O, oh, que te has mandado una macana, toma, aquí tienes una sanción disciplinaria. Ah, te has equivocado, un punto menos para el examen o en tus notas. Ah, no has presentado ese trabajo práctico, lo lamento. Vas a tener un punto menos en tu línea, en tu nota final. O, por ejemplo, decir, bueno, aquí se hacen las cosas como ya están o así tienen que ser. Entonces, como que la escuela con estas prácticas acostumbra al estudiante a que, bueno, cuando llegue el momento del mundo laboral, el jefe le diga, así tienes que hacer las cosas, así son. Y vos digas, sí, jefe, agacha la cabeza porque tienes que sobrevivir el día a día, tienes que tener tu dinero a fin de mes. Entonces, todo lo que te ordenan lo cumples sin reflexionar, sin pensar el por qué, tal cual como te lo dicen. Y entonces, como que después tu empleador dice, ah, qué bien que has hecho, toma un bono. Ah, qué bien que has hecho. Toma, aquí tienes una caja navideña. Ah, qué bien que te has desempeñado. Aquí toma un pase, un vale por 30% en algún lado. O si te has cometido un error, vení a mi oficina. Ya vine a mi oficina. Y te pegan un grito, te pegan una puteada, te hacen pasar un mal momento. Sobre todo a veces te hacen pasar un mal momento frente al resto del grupo de trabajadores para que sepan de que si se mandan a macana o mandan un error o no hacen lo que deben, van a sufrir el mismo castigo del pasar este mal momento. O dicen, ah, te mandaste esta macana, chao, te reduzco el sueldo, o este día no te pago, o te pago menos, o no va a acceder a obra social, o no te voy a dar la caja navideña. O si vuelve a fallarme, te voy a despedir. Entonces, a eso quiere decir Bowles y Shinty de cómo la escuela usa esta misma lógica para acostumbrar al estudiante al mundo laboral. ¿Cómo ve la escuela Iván Illich? Sostiene que las escuelas se han desarrollado para hacerse cargo de 4 tareas básicas, como lugares de custodia, es decir,
la escuela es como, lo mando a mi escuela para que no ande en la calle, como saben decir los padres o la familia en general. O si ve al adolescente o un niño y dice, vos deberías estar en la escuela. Entonces también ven en la escuela como está, entre comillas, como sinónimo de cárcel, como está 4 paredes en las que uno tiene que pasar 4, 8 o 12 horas al día, dependiendo de qué tipo de modalidad hablemos de escuela, para que los custodien, para que los vean, para que no hagan macanas, para que no se vayan de joda, para que no se enfrenten al mundo real. También vemos para distribuir a las personas entre funciones ocupacionales, es decir, cuando en escuela tienen, bueno, para aquí tiene la línea social, aquí tienen ciencias económicas, para aquí tienen filosofía, para aquí van a tener química, para aquí van a tener materias de agricultura, es decir, cuando vamos separando así después de cierto año en las escuelas, en qué modalidad van a ir enfocándose para trabajar en el futuro. Para aprender valores dominantes, es decir, qué está bien, de qué se puede hablar o qué hay que aceptar, que así el Estado lo piensa, así nosotros también lo tenemos que llevar a cabo, y así como el Estado piensa que se llevan a cabo las cosas, así también tenemos que llevar las cosas nosotros a cabo. Para adquirir capacidades y conocimientos socialmente aprendidos. Es decir, por ejemplo, hoy en día dicen que el conductismo ya está muerto, que ya no funciona más, y así te lo plantean en la escuela, pero el conductismo sigue existiendo, sigue llevándose a cabo, y sobre todo entre el 2020 y 2021 hemos visto cómo Watson y Skinner todavía siguen con vida en nuestra sociedad, pero a nivel así como quien dice educativo, te van a plantear como que el conductismo ya no funciona, ya no tiene cabida, ya es una corriente o línea de trabajo que ya no tiene que verse, pero hoy en día sigue existiendo esa corriente. Por último tenemos la corriente interpretativa de Mr. Young, que se da sobre todo en los 80. Aquí se busca analizar los comportamientos de los distintos actores en la escuela y sus formas de definición social de la realidad educativa cotidiana, a la vez que se estudia cuál debe ser el currículo más adecuado para ello. Según Keddie, 1971, lo que es definido por los educadores como alumnos por encima de la media o alumnos problema, oculta valoraciones de clase social respecto a lo que se considera un comportamiento idóneo, tanto intelectual como moralmente. Es decir, lo que nosotros sabemos decir como ese alumno es pésimo, ese alumno es malo, es tener cuidado con ese alumno, o ojito con fulano porque es un canchero, ojito con fulano que te va a tratar mal, te va a distraer la clase, te va a jugar broma. No necesariamente actúa de esa forma porque es un mal alumno, porque es un mal estudiante, porque es un alumno problema. A veces está pasando por ciertas situaciones en su hogar, en su barrio, emocionales, que en algún lugar tiene que explotar y explota en el aula. Otras veces tiene que ver también porque hay veces que quiere estar activo, quiere hablar, pero la clase no da un momento para que él dé su opinión, pueda estar activo, pueda moverse, y entonces por algún lado tiene que explotar el alumno y explota de esta manera. Eso ya lo vamos a ir trabajando en otros futuros videos. Y sin más que decir, los saluda Hernán Ponce. Hasta otro. Together